¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches o como siempre decimos buenos días en el momento en el que estén sintonizando este programa de La Última Página, nueva emisión de este ciclo 2020, tercera temporada, que como siempre digo, comienzo con un insulso de Sebastián Porrini. ¿Por qué insulso? Porque está con una insólita camisa verde agua, mientras yo he vuelto a mis labores docentes y debo vestir la corbata que nos caracteriza. Pero bueno, ya va a volver a la civilización. Sí, sí, ¿Cómo sí. le va, Porrini? Bien, bien, Bien. tratando de salir de la Sí, umbría selva. usted sigue de verano, falta la guayabera, Sí, sí, sí. Yo he decidido ya, Ay, bueno, ¿qué le ¿qué va a vamos a hacer? hacer? Bueno, Entregarme igualmente, a la nada. igualmente sabemos que Es la llamada de lo la salvaje. llamada de los The Call of the Wild, ¿verdad? Que han traducido como el llamado de la selva, ¿no? La llamada de los De salvajes, lo ¿no? salvaje, Que claro. por cierto hay una nefasta película que están Usted es muy proyectando crítico con los filmes. con las transposiciones Claro. burdas que hacen. Bueno, en ¿Qué fin, va? basta porque después nos Sí. retan, que perdemos. Una aclaración para un suscriptor, un tal Omar, que nos pide algo muy particular. Simplemente le vamos a decir que mire, Sí. a ver si se suscribe. Hay una dama. Ahí está Tiziano, señor Omar, ¿sí? Usted entenderá a qué nos referimos, así que suscríbase de una buena vez, por Dios santo. Bueno, basta de chácharas y de humoradas que solo entendemos nosotros. Les damos la bienvenida, como siempre decimos, estamos muy contentos porque hemos tenido una excelente recepción de los últimos programas. Seguimos creciendo, ya prontamente habrá novedades, seguramente está rodando el podcast. Esperamos que estén ahí suscriptos y que nos sigan y nos den sus comentarios. A ver, Seba, vamos a ponernos solemnes. Solemnes. ¿O no? ¿O no? Bien. Más o menos. Porque... Hace tiempo que hemos, bueno, no hace tiempo, pero hace poco hemos subido un programa en el que con cierta premura quizás empezamos a hablar de un proyecto en el cual estamos embarcados, titulado La suspensión de las certezas, y en ese programa quedó algo picando, ¿no? Quedó como un tema ahí, un paréntesis, un pequeño hiato que mencionaste y que después de que terminamos de hacer el programa nos quedamos como rumiando. Y bueno, hoy vamos a ampliar algunas cuestiones, Sí, algunas señor. derivas de ese programa, y que tiene que ver con un periodo, por así decirlo, poco estudiado, si se me permite el término, O demasiado. o demasiado estudiado siempre en función de una palabra que está ahí como en letra de molde, Exacto. que es el problema de las vanguardias. Las vanguardias y las prevanguardias, en rigor de verdad. Hoy nos vamos a meter con eso. Así que vamos a desarrollar, sobre la base de dos autores que desde mi punto de vista no son tan conocidos en el ámbito canónico Claro. de las letras. ¿Por qué? Porque son de alguna manera Dos franceses. avasallados por otros franceses que se hicieron famosos por ser parte de la avant-garde, ¿no? De la vanguardia literaria, artística, cultural y demás. Que son Víctor Segalén y, si me repetís el nombre, Raymond Roussel. Pero antes tendríamos que hacer algunas cuestiones, unas coordenadas mínimamente. Ustedes saben que el concepto de vanguardia viene a representar de algún modo la reacción, la ruptura de un término que ya en el principio del siglo XIX, 1825, fue nombrado como la avant-garde del arte. Considerar que el arte o el artista es la forma más inmediata y rápida para la reforma social, política y económica. Esto fue escrito en un ensayo titulado El artista, el científico y el industrial, de 1825, cuyo autor es Secante Rodríguez, escritor francés de la época. Pero ahí tenemos un problema en el que nos instala el problema de la vanguardia. Considerar que el arte vanguardista tiene una finalidad no solamente rupturista, si se quiere, de avanzada. De hecho, el concepto de avant-garde es el que va adelante, la guardia que va adelante a romper las filas del enemigo. Término de la milicia, por supuesto. Digo, se piensa que la vanguardia, a partir sobre todo de los primeros años del siglo XX, primera parte del siglo XX, que preanuncia, si se quiere, la Primera Guerra Mundial, la destrucción que vendrá en el periodo entre guerras y demás,
que el arte viene a representar de algún modo, tanto literario como pictórico sobre todo, viene a representar una destrucción de la forma en pos de la no forma, en pos de la destrucción de todo tipo de manifestación estructural, entre comillas, académica, humanista, me permito también, decir, sí. de la realidad. Deshumanización del arte. Hay una deshumanización del arte que después va a dar, obviamente, paso y pie a un montón de imbecilidades, y lo digo con mucha soltura, porque me parece una imbecilidad pensar que el arte es solamente, y disculpas por lo tajante del término, es pensar que el arte solamente es rupturismo, ¿no? Citando a Ángel Fareta, como siempre, para poder destruir una forma de arte hay que conocerla de base. Y dominarla. Claro, ¿sí? Si yo quiero ser poeta rupturista, poeta vanguardista, y empiezo a escribir en verso blanco, sin métrica, ¿no? Una cosa así, sin forma, y voy a fallar, porque para hacer eso primero tengo que escribir 150 sonetos clásicos, con la estructura clásica del soneto, para poder entender cómo funciona la forma y poder desarticularla. Exacto. Entonces la vanguardia, estamos hablando de todos los ismos tan famosos que surgen ya en 1909, 1900, el futurismo, el manifiesto futurista de Marinetti, qué sé yo, toda esa perorata sobre la victoria alada de Samotracia y demás cuestiones, que son de algún modo intentos, desde mi punto de vista, fallidos. No sé si compartís lo mismo, Seba, pero me parece que son intentos poco simpáticos para entender qué pasa realmente con el arte en un momento cúlmine de cierta forma de arte. Pensemos que estamos hablando de fines del siglo XIX, dominio del positivismo, dominio de la tecnología como futuro, como lo moderno. Principios del dominio del modernismo, o sea, estamos ahí hablando del modernismo literario, una reacción en contra de la forma que plantea el modernismo literario. El arte es irracional. La presencia de lo irracional en el arte, interesantísimo tema para seguir desarrollando. Vayan y lean, por ejemplo, para tener un referente importante, Los griegos y lo irracional de Dodds, para entender realmente lo que es lo irracional. Pensemos que estamos hablando principios del siglo XX, ya Freud empieza a pisar fuerte toda la teoría que va a dar pie de pronto, o si se quiere, al surrealismo, ¿sí? Al mundo de lo onírico, de lo irracional. Vendrá luego un Salvador Dalí, que bueno, con Dalí hay que hacer una salvedad. Estarán las obras de Picasso, estarán las obras, pero antes de toda esta destrucción hubo una manifestación en el arte y en la literatura, por eso vamos a hablar de estos dos, de Roussel y de Segalen, que de algún modo vinieron a representar, no sé si me permitís el término, un último estertor antes del advenimiento de la destrucción total de las formas tradicionales del arte, ¿no? Tipos extraños, tipos muy raros. ¿Sí? Pensemos, para tener idea, en la pintura, la pre-vanguardia, ¿sí? Para tener una idea así general, pictórica, podemos pensar en el impresionismo, en el neoimpresionismo y en el postimpresionismo. Hablamos de Monet, Manet, Degas en el impresionismo, Renoir. En el neoimpresionismo tenemos a Georges Seurat, Paul Signac, pintores, ¿no? Y en el postimpresionismo ya tenemos Van Gogh, Gauguin, Cézanne, ¿sí? Que si ustedes ven los cuadros, no vamos a meternos aquí en la exhaustividad del análisis pictórico, hay, por lo menos en el impresionismo, un principio de, vamos de a poquito desarmando la forma, la disgregación, ¿no? La pincelada que va construyendo sin forma la forma, ¿no? Hay todavía una mano que maneja una forma, entre comillas, un registro, muchas comillas, realista de la pintura, pero con ciertos dejos de experimentación. Pero eso es a nivel pictórico, la pintura de Caballete. Ninguno de nosotros detenta, por lo menos en mi caso, detenta la capacidad para analizar correctamente el arte pictórico, vamos a ir a la literatura. Así que, Sebastián, hecha la introducción, te dejo la palabra para que podamos discutir y dialogar qué pasa con Roussel y con Segalen en este ámbito de lo que llamaremos la pre-vanguardia. Bueno, si te parece, Diego,
Yo voy a empezar por Segalem. Está traducido al castellano El Hijo del Cielo, ¿m? Que es un texto absolutamente particular de Víctor Segalem. Víctor Segalem fue médico, De la Marina francesa. de la ¿no? Marina francesa, claro. Él era de la Marina, se recibe de médico y es sinólogo. Es decir, estudió chino y por ende la civilización china. Ahí, lamentablemente está en francés. Lo digo lamentablemente porque eso reduce muchísimo el público en castellano, ¿no? Pero hay un canal de la televisión francesa que se dedica a los grandes escritores, dedica los capítulos, y hay uno dedicado a Víctor Segalem, mostrando algunas de sus imágenes, las pocas fotos que hay, sus viajes. Igualmente es una persona que tengan ustedes en cuenta que nace en 1878, muere en 1919, o sea, 40 años de vida apenas. Y él, hacia comienzos del siglo XX, viaja a Oriente, siente una atracción, ojo con esto, no es una atracción de tipo tradicional, sino acerca del exotismo. Hay un libro de Víctor Segalem que se llama justamente sobre el exotismo, que lo recomiendo porque es un libro que se podría leer perfectamente como el de un antropólogo o, si quieren, el de un filósofo de la cultura, donde lo exótico es de alguna manera el regalo de un mundo en el cual los seres humanos siempre, aquello que no forma parte de nuestra vida, nos resulta exótico. Pero voy a ir a su novela. Bueno, novela, vamos a discutirlo. A ver, se llama El Hijo del Cielo. El Hijo del Cielo hace referencia, como ustedes saben, al emperador de China. Y Víctor Segalem tomó la historia real del gran Guangxu, que es es el penúltimo emperador chino, porque después va a venir el mandato de la emperatriz viuda, que va a ser un periodo larguísimo, hasta que Puyi sea nombrado emperador en 1908, por muy poquito, porque tenía 3 años, y en 1911 se proclama la República China. Este emperador viene a representar el fin del imperio, de alguna manera, en una decadencia colosal, pero no importa, lo que interesa es el libro. ¿Por qué hablamos de prevanguardia? Porque el libro está escrito como si fuera un relato administrativo. Lo voy a mostrar a Diego para que vea. Periodo de Guangxu, el emperador dijo, ¿sí? Periodo de Guangxu, periodo de Guangxu, ¿sí? O sea, los capítulos están encabezados por una formalidad, como se encabezaban los decretos de los emperadores chinos. Y el emperador, que vive en enamoramiento y demás, en el medio pasa de todo, escribe cada vez que siente una enorme frustración un poema. Poema que es analizado por quién, por quien escribe el libro, que en realidad es un jerarca administrativo, que se lo llama el analista. El analista es el personaje que tiene por función justamente contarnos la historia, revelarnos lo que está pasando en esa China ya en decadencia, en ese imperio que está viviendo sus últimos estertores, y demostrar que la personalidad del emperador, aquí viene algo que me parece exagerado de parte de algunos críticos, es decir, que el emperador fue una especie de Hamlet. ¿Por qué? Porque es un emperador indeciso, porque está en duda respecto de ciertas cosas, es muy joven, sí, Diego. ¿Dónde dale. está el mosquete? Claro. Hay alguien que está buscando una balacera, básicamente. Bueno, yo debo decir que no ha mucho tiempo salió en un diario de Buenos Aires una crítica de este libro, la única reseña que vi hace un tiempo, y que se hacía una comparación, incluso si no me equivoco, aquí en, sí, especie de Hamlet chino, ¿no? Dice, claro, es la novela de Guangxu, en la misma contratapa de la edición castellana, que está en la editorial Mar Dulce, es una editorial de Buenos Aires. Se habla de un emperador que, ¿por qué? Porque la emperatriz viuda, ¿sí?, que viene a ser su madre, es la que en realidad tiene el poder. Y él tiene que observar eso.
es un poco, está manejado por la madre. Entonces es fácil hacer la alusión a que está dominado por el poder de la madre y demás. Que es verdad históricamente, pero que me parece que Víctor Segalen lo que hace es, con ese espíritu propio del pastiche, ¿no?, de cierta vanguardia, mezclar los estilos, ¿no?, el estilo poético, el administrativo, el propiamente novelístico, para generar un clima de una Francia, iba a decir, no, de una China que está en los estertores de su civilización. Bien dice, ¿no?, Spengler que las civilizaciones cuando llegan a tal ya están en decadencia. Ese personaje indeciso viene a representar, por otra parte, todo un espíritu del pueblo chino que está siendo invadido de todos lados. Los japoneses, los rusos, es la gran invasión de las potencias extranjeras. En un momento tiene que abandonar la ciudad prohibida. Y es muy interesante, les recomiendo leer la parte en la que recibe a los embajadores ingleses, franceses, alemanes, a quienes trata de ¿qué? De bárbaros. Porque para un chino de corte, los europeos son bárbaros. No saben comportarse, no saben arrodillarse, no saben hacer las reverencias correspondientes, no saben vestir. Porque una de las cortes más elegantes en la historia de Oriente es sin duda la corte china. ¿Qué hace Segalen en este sentido? Analiza la cultura de una sociedad por medio del personaje del emperador. El Hijo del Cielo, en esa sociedad que se está terminando, es el último estertor de una sociedad que está manifestando el comienzo de un fin, ¿no? Eso va a terminar poco después, el emperador va a morir en un momento a comienzos del siglo XX, la emperatriz viuda retomará el trono y luego su nieto, Puyi, va a ser el que quede como último emperador de algo que es una historia que merecería otro capítulo. Y el segundo autor al cual nos vamos a referir es Ramón Roussel. Bueno, Ramón Roussel, a ver, si la vida de un autor es algo increíble, la vida de Ramón Roussel en muchos sentidos lo es. Pero yo voy a hablar de dos libros y ustedes dirán a qué velocidad, sí, porque los puedo relacionar, que son Impresiones de África, ¿sí?, y su famosísimo Locus Solus. ¿Por qué? Porque hay algo en común. Hay algo en común en los dos, que es la estructura. Ramón Roussel fue un enorme bon vivant. Como todo francés que se digne de estar, ¿no? Un dandy. Fines del siglo XIX, se suicida en Sicilia en 1936, si no me equivoco. En un momento en el que ya ni siquiera la vanguardia tiene fuerza, ¿no? ¿Y por qué lo podemos considerar un prevanguardista? Bien, ¿qué es lo que hace? Si Segalen es el pastiche y demás, Ramón Roussel crea novelas que al comienzo de leerlas uno no entiende absolutamente a dónde va. Como todo francés que se digne de Exactamente. Claro. Vamos a empezar por Impresiones de África. Si ustedes me piden que les resuma el argumento, yo tengo que ir al final. Es increíble. Pero la novela está tan bien construida en ese sentido, desde el punto de vista de lo estructural, que uno se encuentra en África, en un reino imaginario, en un imperio imaginario, en el que una serie de franceses se encuentran varados allí porque su barco se ha hundido, llevan restos, lo que se salva de ese naufragio son restos de una decoración teatral, de una serie de elementos muy ricos, vestidos y demás, que iban a una boda. ¿Dónde, señores? ¿Dónde? 1890. ¿Dónde iba a ocurrir esa boda? En Argentina. Claro, hay un rico argentino, un rastaquer, lo dice en la novela, ¿no? Rastaquer se le dice en Francia a los ricos que se han enriquecido vendiendo ganado, ¿no? Digamos así, nuestros hacendados muy ricos, la oligarquía argentina de 1880, digamos, que ha pedido todo a Francia. Se está matando la risa, pero es verdad, bueno.
Y entonces viene un ejército de personas para servirlo, vestimentas, cerámicas, cuadros, todo. Obviamente mucho se pierde, pero mucho cae en África y cae en este reino. Y el rey, el emperador, tiene que nombrar a su sucesor. Y uno no entiende al comienzo lo que se está montando, porque el montaje de la historia tiene que ver con lo siguiente: son cuadros de una obra. Es decir, son representaciones que van a contar la historia del país simbólicamente. Por medio de las vestimentas europeas, un delirio soberano, para realizar una representación que está al comienzo de la novela y que está al final. Y que tiene por particularidad lo siguiente: el hecho de que se narra el primitivismo de la sociedad africana en contacto con la sociedad europea y un ritual de sangre. Terrible, terrible el ritual de sangre, porque tiene que ver con una tradición y con una traición, valga decirlo, interior. Yo sé que a muchos de los lectores de esto les va a pasar lo siguiente. Me estoy pronunciando, pero a la página 10 van a querer tirar el libro por la ventana. Es que realmente no se entiende nada al comienzo. O por lo menos es la primera impresión que tuve. Voy a decir algo, debo confesarlo con toda la humildad. Yo cuando lo empecé a leer dije, me parece que me equivoqué al comprar el libro, pero dije, algo está pasando, tengo que seguir. Seguí y empecé a entender la manera genial con la cual Roussel construye toda la novela. Ya está dicha en el comienzo. Lo que pasa es que está simbólicamente representada por actos que parecen insólitos. Es como si Diego y yo acá hiciéramos mímica y 3 programas después ustedes entienden la mímica de eso. Entonces, ahora entiendo el comienzo. ¿Sí? La segunda novela, Locus Solus, tiene por protagonista a un profesor, ¿sí?, que ha decidido montar en un lugar, en una especie de casa enorme, con un parque enorme, una serie de escenas. Por eso les digo que tiene mucho en común. Y las escenas se empiezan a entender a medida que se desarrolla la novela. Es decir, ese lugar solitario, ¿sí?, en el cual se van a reservar una cantidad de imágenes que tienen que ver de pronto con lo absurdo, por eso lo vanguardista, podríamos decir, que tiene que ver también con un mundo que está ligado a leyendas pequeñas, a historias pequeñas, a la muerte de un soldado, al asesinato de una joven, a un acto de enamoramiento. Luego se comprenden a medida que se va leyendo la novela. Es decir, es particular el estilo de Roussel. De hecho, él escribió un libro que voy a intentar, discúlpenme, lo voy a consultar, pero a ver si lo tengo a mano. Él escribió un libro donde, no tengo el nombre exacto, ¿no?, pero donde él dice cómo escribí mis libros, se llama así. Donde él da un poco la pauta de las ideas que ha llevado adelante en relación con un planteo muy original de la literatura. Es decir, en 1900 se suicida en el 33. Me equivoqué, Diego, ahí está. Acá tengo la fecha, gracias. En el 33. Estas obras son de 1915, 1920. Mucho de lo que después vivirá la literatura, y me estoy refiriendo, por ejemplo, y lo voy a nombrar directamente, a Enrique Vila Matas, mucho de su literatura, como la historia de la literatura, la breve historia de la literatura portátil, en la que no sabemos si lo que estamos leyendo es parte de una historia, de la historia en sí, digamos, fáctica, o es mera literatura, o es exclusivamente mera ficción, tiene que ver con la genialidad de Roussel. Ahora bien, hay un argumento. No es un happening, no es una locura sin sentido. Lo que ocurre es que los dos comienzos, las dos novelas, yo he leído las dos. La Locus Solus está traducida por Marcelo Cohen. Lo hemos citado ya en el segundo programa. Exactamente. Y el caso de Impresiones de África, que está editado por Mansalva, está traducido por, permítanme, nada menos que alguien que Diego conoce, Estela Canto. ¿Sí? En ambos casos están muy bien traducidas, son novelas difíciles de traducir porque hay juegos de palabras y demás. Guardaré para mí mis impresiones sobre la señora Canto. Claro, exactamente. Bueno, acá viene un problema con la traducción.
Esto es como leer, en algún sentido, cierta novelística francesa de los años 60, 70. Hay que saber mucho francés, porque Roussel era un creador de palabras. Es decir, crea constantemente un lenguaje aparte. Ahí está también un poco el juego, ¿no? Lo mismo que va a hacer Raymond Queneau en su momento, ¿no? Estaba pensando en eso. Claro, en Sassy dans le métro y Está, eso. me sacaste, Claro. lo estoy viendo allá, mira. Exacto. Sassy dans le métro. Acá. Perdón, esto está en vivo. Vamos a La mostrar. estoy viendo. Acá está. ¿Ah? Yo la tengo en francés, Sassy dans le métro, De Raymond Queneau. de Raymond Queneau, que es un libro que realmente como lector en francés me ha costado enormemente. No puedo decir que hay cosas que me quedé con hiatos, ¿no? Pero tiene esa particularidad, ¿no? El juego con el lenguaje constante, la creación de un lenguaje que lleva a que a veces una, dos o más palabras en un solo término, lo que ha hecho que los dos traductores, que realmente dominan muy bien el francés, hayan jugado con el castellano. Ahora, obviamente se pierde enormemente porque hay elementos fonéticos que hacen aparecer dos palabras que en castellano al traducirlas lo pierden totalmente. No es como si dijéramos, no sé, Peco y Paco, ¿no? En castellano son parecidas y traducirlas a otra lengua son otra cosa. Por eso son interesantes a veces las alusiones. Valga decir que las dos novelas tienen una particularidad notable y un punto en común con Segalen, lo exótico. Esos personajes exóticos, incomprensibles, enloquecidos, que forman parte de cierta literatura de comienzo del siglo XX, y dejo acá el tema, van a tener pie, justamente desde el punto de vista del análisis que estamos haciendo con Diego, para decir que hay algo que de la literatura se fue. Ha quedado un juego de palabras, ¿no? La vanguardia es un hermoso juego de palabras, no lo voy a reducir solamente a eso, pero valga decir que hay algo que se ha perdido. Hay un elemento que la literatura hasta el siglo XIX tuvo que ya no tiene, que solamente queda en un juego, en una creación, digamos así, disparatada, que para la época en la que la hace Roussel o Segalen es absolutamente innovadora, pero seguir haciéndola hoy en día tiene olor a naftalina, ¿no? En algún sentido. Son dos grandes escritores, ¿eh? Escriben muy bien. Y Roussel ha sido considerado influyente máximo en todo. Foucault tiene un libro sobre Ramón Roussel. Michel Foucault tiene un libro sobre Ramón Roussel y muy interesante su análisis. Obviamente le sirve para su teoría de que se ha desmembrado el signo, ¿no? Y ahí entra por la ventana el concepto del giro lingüístico, ¿no? Que bueno, que no solo tiene olor a naftalina, sino tufo a onanismo lingüístico, ¿no? Para no decir, para ser eufemístico con el término, ¿no? Porque ese sigamos es el problema. Amigos, sí, totalmente. En las sigamos ganando suscriptores. ¿no? Nos ha dicho suscriptores, le gusta la manera en que nos referimos con cierta ironía a ese inmundillo perdón, a ese inmundillo de la qué sé yo, de sílaba, de monosílabos, claro. de calles monosilábicas. Porque de alguna manera, a ver, y con esto no tanto, tratemos de llegar a un color. No, bueno. Creo que hay un no tan sí, claro. Sí, claro. Tratemos de llegar a un corolario. Tengan mucho cuidado cuando consideran. Yo he escuchado de personas que detentan la misma profesión que uno ejerce. No, las vanguardias son una cosa que descubrieron la pólvora y se rebelaron contra. En el momento en que empezamos a considerar que el arte es romper el vitro y es rebelarse contra quién sabe qué, ¿no? Lo hemos dicho en algún programa, sí, ¿contra quién escribís? ¿No? Esta cuestión de por qué hay que escribir contra. Claro. Me gustaría hacer una pequeña reflexión. Hay algo que ha perdido de la literatura en ese sentido, merced no, digamos, debido a las vanguardias, que es la cultura. ¿No? Es decir, la presencia de la cultura, para poder entender, y por ahí esto va a sonar elitista. No, es al contrario. Digo, para poder entender el funcionamiento de Locus Solus, el funcionamiento de las obras de Segalen, El Hijo del Cielo y demás, detrás hay una cultura enorme que nos está interpelando. Si somos parte de una cultura que es anterior a la literatura, cultura
sobre la que transita la literatura. Cuando le dedicamos el programa a ya fallecido Steiner, hablábamos del concepto de postcultura, y Steiner, en el ensayo En el Castillo de Barba Azul, lo expone de una manera muy clara. La postcultura es el desmembramiento, justamente, que la vanguardia, con los ismos tan famosos, se ha encargado de propugnar. De algún modo, o si se quiere, por algo no han tenido la extensión. Hoy hay vanguardia, en realidad hay Amparte, ¿no? El Amparte, sí, totalmente de acuerdo, que merece un programa aparte, valga la rima. La rima. Digo, es una cuestión de la instalación, vos hablaste del happening, es decir, es el rito sin religión. Claro. ¿No? Es decir, el juego de palabras, el onanismo, claro, el onanismo lingüístico. Joyce, Salvando las distancias, 1922, quiere, el Finnegan's Wake más en años posteriores, quiere de alguna manera plantarse. Es un arte de pose, es un arte de performance. Claro. Hay muchísimo material en YouTube para indagar esto de la performance, de lo performático, inclusive parodiado hasta el hartazgo por grandes comediantes, esto de el arte como una cosa así de café parisino, ¿no? De tertulia literaria. Detrás hay una cultura que es innegable, la cultura con mayúscula. Dijiste Spengler, tema del próximo programa. Bueno, ¿no? Oswald Spengler y la decadencia de Occidente. Untergang des Abendlandes. Exacto. Pero bueno, más que nada queríamos hacer este programa para sentar algunas bases y cerrar algunas ideas que hemos planteado. Vayan a leer Víctor Segalen, Raymond Roussel. Sí, hay que leerlos. Sí. Y bueno, desde una mirada crítica, ¿no? Totalmente. Sabiendo que hay giros que por ahí pueden ayudar a un nuevo escritor y demás, pero bueno, teniendo en cuenta que es una literatura que se encierra en sí misma, ¿no? Y nosotros cerramos hoy en nosotros mismos para vernos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Aquí estaremos fumando, leyendo. Que estaré de corbata. Póngase una corbata, por Dios. Perfecto. Chao, nos vemos, gracias. Adiós, gracias.